Bienvenidos a Diálogos sin Fondo, segunda temporada, inicio de una segunda temporada después de 1000 años, después de como mil un años. Como compañera ahora tengo a una amiga que se llama Yel. Hola, wow. Que vamos a estar juntas en esta nueva etapa podcastera. Exacto. Bienvenida. Así que el aplauso. ¡Qué suena! Qué chido. La verdad es que sí había escuchado un poco de lo que... O sea, siempre me han gustado los podcasts, ¿no? O más bien siempre me ha gustado hablar, ¿no? Entonces está increíble todo lo que ya se hacía, ¿no? En Diálogos sin Fondo. Porque me gusta mucho la idea de que se puedan hablar de muchas cosas, con muchas personas, muchos temas. Bueno, nuestra mente es como diversa. Entonces, ponerle a todo y aprender más está genial. Entonces, pues qué chido que se está armando así. Y el día de hoy esperamos que se estrene este capítulo en el 15 de septiembre. Queremos el grito. De lo que quieran. De lo que gusten, pero sobre todo de la independencia. ¿No? Exacto. Entonces por eso venimos a hablar sobre... Bueno, decidimos que este capítulo se tratara sobre el cine mexicano de los 2000. Exacto. Y eso porque precisamente sí nos lleva a pensar en una independencia. Las independencias siempre son rudas, o sea, de lo que sea, ¿no? O sea, si tú te quieres independizar de cualquier cosa, siempre van a ser como tristes, tal vez frustrantes, tal vez muy enojantes allá. Pero pues sí, siempre va a ser algo así. Entonces, por eso quisimos como tomar este tema, ¿no? Que es como de las películas mexicanas de los 2000, porque sentimos que fue una época en donde realmente sí hay como un antes y un después. Se atravesaron muchos temas que jamás, nunca se habían tocado. A través de estas películas mexicanas, ¿no? Que si recuerdas en aquellos tiempos, si eras ya un poquito grande, ¿no? En los 2000, porque si eras un bebé, pues no creo que te hayan dejado ver esas películas, precisamente por los temas de los que trata, ¿no? Los temas de los que trata, pero justo como para ir dibujando el panorama. Para finales de los 90, principios de los 2000, ¿no? ¿Qué estaba pasando en México? ¿Tú te acuerdas? Mira, yo lo que más recuerdo de los 2000, y hasta eso porque pues yo era como adolescente, pero ya saliendo de esa adolescencia, entrando al mundo adulto como entre de 17 a 19 años más o menos, ¿no? Y lo único que recuerdo mucho que fue una cosa que cambió México completamente es el cambio de poder, de que ya no fue el PRI. Ahora el PAN, ¿no? Fue la primera vez que ganaba otro partido político que no fuera el PRI, ¿no? Entonces, eso yo recuerdo que fue una fiesta así nacional increíble, que todo el mundo dijo, no, pues México ya va a cambiar, o sea, ya obviamente va a ganó Fox, ¿no? Que Fox era su onda, siempre era Fox así, ¿no? Con el Amor y Paz Hermanos, ¿no? Entonces, sí recuerdo que hasta yo estaba metida como en campañas así como en la parte política. Sí, de mi ciudad, que juntaban muchos grupos de jóvenes para que hicieran bulla y no sé qué. Obviamente, pues como jovencísima, pues tú quieres estar en medio de la gente y estar ahí en el merequetengue. Es verdad, yo estaba más chica, o sea, yo en esa época era más niña, pero recuerdo mucho también esa entrada, por ejemplo, de Fox, o ese cambio, pero sobre todo más que eso, ese como compromiso, como esa fiesta política a su alrededor, porque incluso habían programas, me acuerdo que cuando entra Fox y cuando está este cambio, empezaron a ver estos programas que hacían parodia de lo político, que no es que fuera el primer programa que lo hiciera, pero que sí era de los primeros que salían como a cuatro vientos y que no se sentía un miedo de qué me van a decir, qué me van a hacer, exacto, qué va a hacer el gobierno, de que yo estoy, o sea, no, había una burla. Y yo me acuerdo de niña disfrutando con mi papá y muy metida en la política, aunque no entendía de todo qué era, ¿no? Exacto. Obviamente. Y creo que justo esa parte se nota mucho en el cine, porque yo creo que lo que logra el cine mexicano en esa época
es justo, es tener un cine muy, muy político, muy comprometido con lo que está pasando socialmente. Exacto. Yo le decía el otro día estaba platicando con otra persona y le decía, a mí me parece que lo que logran estas películas es como una radiografía muy bien hecha y bien lograda de diferentes problemas y diferentes situaciones que estaban pasando en ese momento y que se sienten muy real. O sea, a mí me parece que casi que este género realista, pero crudo, pero despiadado, porque no tienen piedad con el espectador, claro, sobre, le voy a poner menos violencia, que no se... No, lo voy a cuidar tantito, no, te enseñan todo, o sea, sí, todo lo que está pasando de la forma más cruda posible, de exacto, la forma más directa, y es lo que yo no he logrado ver, por ejemplo, en otro tipo de películas de otros países, etcétera. Es verdad que películas crudas y directas hay en todo el mundo, ¿no? Pero creo que esa época mexicana sí fue muy, muy particular. O sea, sí más bien como que antes de esas películas, pues las películas que podíamos ver, pues se trataban de Cantinflas y Tintán, ¿no? Entonces, pues todo eso, y aparte de eso como que el cine no estaba tan en auge, más bien eran las telenovelas, ¿no? O sea, como yo creo que ya había pasado como el cine de oro mexicano, ya había pasado cierta etapa de cine de ficheras también. Ándale, sí, exacto. Mexicano. Habían estado estas otras películas como de comedia entre, no sé, India María, no sé qué. Habían estado Las del Santo también en algún tiempo. Pero todas así como bien light. Una que otra película, bueno, había estado como cierta producción, ¿no? Sí. Pero justo como que inicia, bueno, para 1994, según recuerdo, se firma el Tratado de Libre Comercio y empieza como un intercambio apabullante de México con el mundo, o sea, ahora sí que de allá para acá y de acá para allá. Y creo que eso se nota en justo lo apabullante que fue de las producciones mexicanas que salieron, porque era como que salía una tras otra, y todas te daban de qué hablar. Sí, exacto. Y todas te decían algo, y además todas salían en ese tiempo como con directores de cine, como con actores en ese momento frescos, por decirlo así, ¿no? O sea, eran como nuevos y eran de alguna manera propuestas, pero no se sentía solo una propuesta, se sentía otra y otra. Entonces era algo como que creo que tenía mucho tiempo que no se veía algo así en México, en el cine mexicano, ¿no? Claro, sobre todo los temas. Ahorita que hablamos de Fox y eso, justamente en esa época de que ganó Fox y que estaba en su reinado. El rey, ¿no? El rey. Pero que estaba ahí, salió una de las películas que nosotros como que pusimos en una lista, ¿no? Entonces, una de las películas era la del crimen del padre Amaro. Claro. Entonces, dentro de esto, antes, porque obviamente la iglesia siempre ha estado súper metida con la política, siempre. Entonces, la iglesia no quería que esto saliera a la luz, o sea, que esta película no se hiciera. Entonces, desde antes tuvieron como una presentación más privada, donde invitaron a que los cleros y que el obispo y que lo vieran los grandes mandatarios y que el de cultura y que el presidente, o sea, solo para ellos, ¿no? Para ver si sí se hacía o no se hacía. Claro. Pero al final también los del cine dijeron, no, pues es que estas son cosas que estamos proponiendo que creo que sí debería saber el país, ¿no? Que sí está bien ponerlo aquí. Claro. Entonces, gracias a eso, pues sí, como que se hizo supongo que una votación de que se presenta o no se presenta, ¿no? Entonces al final sí se logró que se pasara en las pantallas, que de hecho tuvieron como algunos problemas en clasificarla, ¿no? Pero como cómo lo ponemos, ¿no? O qué hacemos con esa película. Y a pesar de todo, todas estas películas, o sea, la investigación que se armó, ay, qué profesional. No, pero todas esas películas tuvieron una gran demanda, no demanda de fiscalías y eso, no, demanda de que la gente quería ir a verla, entonces tuvieron muchas ganancias, ganaron millones de pesos, o sea, realmente sí fue un escándalo, fue una cosa muy innovadora, una cosa que todos querían ver y que algunos de plano no querían ver, porque yo platicaba contigo la vez pasada, ¿no? Que yo crecí bajo una
un régimen religioso. Entonces, obviamente todas estas películas yo jamás las vi cuando salieron, ¿no? Porque pues no, o sea, me iba a ir al infierno. Entonces, pues dentro de todo esto yo creo que sí, esa parte de la religión estaba muy en contra, y no solamente de una religión, sino de las religiones, ¿no? Que eran todavía muy conservadoras, que estaban todavía muy como de que no, eso no se habla en temas tabús. Y ahí fue donde empezó, es lo que platicábamos antes de esto, empezó como a surgir una independencia, pero como de pensamientos, ¿no? Entre la gente que tenía entre 18, 19, 20, ya podían ver, o sea, que crecieron en un prismo absolutamente religioso y que te decía todo que no, hacia algo más abierto, que tanto Teo como la política que había cambiado, según allá, más todo esto de las películas que podías ver en el cine, que podías ir, obviamente pues ya si era clasificación para mayores de edad, pues tenías 18 y ya podías ir a verlas, ¿no? Y de todos modos sí te sacaban como de una realidad que te habían impuesto y que ahora ya lo podías pensar distinto. Y hasta la música que se usaba en esas películas, o sea, podías escucharla en la radio, ¿no? O sea, justo en ese tiempo también estaba de moda Molotov y Plastilina Mosh y Café Tacuba. Y muchos, no todos, pero muchos sí tenían como estos compromisos también sociales, exacto, ¿no? O sea, y como querer tocar también todos estos otros temas, y como que sí se sentía el cambio de siglo, pero también se sentía esta frescura, como este llamado a la juventud de cambio, ¿no? Tanto social como... Te puedes hacer más, ¿no? Puedes hacer más. También creo que cabe dibujar como una época en donde, por ejemplo, el internet era distinto. O sea, ya había internet. Pero claro, pero era, para empezar, era un espacio que todavía era como tierra de nadie, en el sentido, por ejemplo, tanto de derechos de autor, tanto de compartir cosas. O sea, de verdad que podías como descargar películas, libros online, no tenías que estar pagando. O sea, pensar que se iba a pagar por esas cosas, por algo así, era ¿qué? Exacto. ¿Cómo que voy a pagar en internet por algo? O sea, no hay manera, ¿no? Tú no jalabas tus disquetes, ¿no? Y los metías y ahí grababas lo poquito que podías, lo sacabas. Y lo sacabas y lo veías, pero además como que era, ¿por qué si estoy teniendo esto gratuito? Voy a pagar un Netflix, ¿no? Claro, y o mírennos ahora, ¿no? Claro, o sea, no, además de que también la exploración de diferentes páginas, sí, era lo que se hacía cuando buscabas. O sea, sí, claro, buscabas un montón de páginas y no la página, ¿no? Claro. No solo Wikipedia, o no entrabas solo a Facebook, o sí, solo a Instagram, o solo a YouTube, ¿no? YouTube no tenía anuncios. Entonces sí era también una compartidera de videos, era un espacio en donde además, cuando se trataba de ponerse de acuerdo para una manifestación, para algo político, para comentar algo más que siempre pues causa ahí escozor en, no sé, en el gobierno o en lo que sea, sí era el espacio, porque sí era un punto ciego para esos poderes hasta cierto punto. O sea, sí era todavía un espacio no tan controlado como lo es ahorita. Sí. Entonces sí, y era otro tipo de libertad y otro tipo de problemas que se plantean, y creo que todo eso se siente en estos, o sea, como en esta época y en este cine, ¿no? En estas películas. O sea, yo lo pienso, por ejemplo, bueno, la película estrella como que de esta época es, por ejemplo, Amores Perros. Sí. Sí, porque es que, pues sí, solamente para empezar, solamente de su título, ¿no? El título de Amores Perros. Te puedes imaginar cualquier cosa, ¿no? O sea, cuando ves de qué se trata. Aparte de eso que leí, que fue como una de las primeras películas que fueron así corales. Pero pues las películas corales son las que tienen como muchas historias que al final convergen en un solo punto y que ahí se unen, ¿no? Entonces eso
también era innovador hasta dentro del cine mexicano, ¿no? Claro. Porque eso no pasaba. No era una cosa solo lineal de una historia. Exacto, ¿no? exacto. Protagonista. Y aparte que muchas de estas películas las cuenta un narrador, o sea, alguien que está como fuera contando lo que va a pasar o lo que está pasando. Una voz en off, ¿no? Exactamente, entonces también es como un nuevo estilo de ver las cosas. Yo creo que también por eso llamó mucho la atención, ¿no? O sea, que no solamente eran los temas, sino la forma de hacerse, la forma de contar las historias era distinta a lo que ya habías visto siempre. Entonces eso como apoyó a que estas películas se vieran un poco más, ¿no? Y bueno, dentro de estas películas que tenemos, nosotros nombramos, ¿cuántas eran? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero hay muchos más, o sea, sí, claro. En realidad sí es una época muy abundante, o sea, en cuanto a producciones y en cuanto a propuestas está muy cañón, ¿no? Y había para todas las edades, porque mira, por ejemplo, estaba Perfume de Violetas, ¿no? Amores Perros, otra así súper guau, Amar te duele. Estaba El crimen del padre Amaro y Tu mamá también, y la de Sexo, Pudor y Lágrimas. Entonces, hay varias películas que sí son para gente más adolescente o más joven, pero esta, por ejemplo, de Sexo, Pudor y Lágrimas ya no era para gente tan joven, ¿no? Ya hablaba de otras cosas como de los matrimonios como y adulto joven, ¿no? Exacto, como de las infidelidades. 30añeros. Exacto, ¿no? jovencísimo. Pura juventud. Pura juventud. No, claro, pero incluso lo que es verdad, o sea, lo que sale, por ejemplo, lo que sale en Amores Perros con estas 3 historias que se cuentan, sí salen las diferentes situaciones, o sea, en realidad los personajes tienen situaciones o sea, tienen vidas completamente diversas. Sí. Cada personaje que es ahí planteado está muy bien construido, o sea, también el guión está... Y las historias que cuenta está muy bien hecho, claro, o sea, las actuaciones, también son muy buenas, pero reflejan, o sea, pese a esa diversidad, todas reflejan una frustración muy específica, pero todas duelen, o sea, las 3... Y al final sí las puedes juntar, ¿no? Sí. A que se parezcan en algo, ¿no? Y eso está, pues como tú decías, reflejan realmente cómo era México, pero de verdad, no como lo querían pintar siempre, ¿no? Sí, no. Porque yo recuerdo que sí, toda la época pues periodista sí era de que todo está bien, ¿no? No pasa nada, o sea, le damos todo a los ciudadanos para que entonces estén tranquilos y no me digan nada tampoco a mi gobierno, ¿no? Y pues te digo, como no había ese tipo de difusiones, ni de la música, ni del teatro, ni del cine, ni de nada, pues entonces todo estaba tranquilo. Pero más bien es como, nos estaban formando como ciudadanos sin autocrítica, ¿no? O sea, de que no podíamos criticar nada realmente, porque pues era de que te mandaban a silenciar. Claro, aquí es una explosión, o sea, es una explosión como, empieza ahora sí que una criticadera, ¿no? O sea, tanto social como eso, y cómo se empiezan a plantear diferentes problemas sin importar la clase social o incluso la edad, ¿no? O sea, Exacto. también es verdad que, por ejemplo, en Perfume de Violetas se ve una adolescencia muy fracturada, ¿no? Completamente desgarrada, o sea, esta parte, van a haber muchos spoilers, pero además de Perfume de Violetas, ¿no? Que ya hace 20 años. Hace 1000 años, pero sí, o sea, el momento en donde esta chica viene de un lugar, de una pobreza extrema, pero además es violada recurrentemente, pero además no es escuchada, pero por nadie, más que por su amiga. Exacto, sí, no manches. Y al final, el querer suplantar el lugar de su amiga al final es también... Está muy crudo esto. Y esta Perfume de Violetas fue del 2001, y fíjate que fue la directora fue una cineasta y antropóloga. O sea, también me hace pensar que realmente esas películas estuvieron hechas por personas que realmente se investigaban de lo que estaban hablando, ¿no? O sea, y por eso yo creo que el resultado fue que presentaran a este México y esas problemáticas, ¿no? Tanto
pues la mucha misoginia, la de no tomar en cuenta a la gente más joven, ¿no? Porque pues realmente en esos tiempos, hasta eso, en los 2000 todavía, si eras como muy jovencito, era de que, ay, no sabes nada, ¿no? Es muy inmaduro, ¿no? Te falta aprender, ¿no? Y eso decían la gente más grande. Pero pues en realidad no, porque ahí podemos ver plasmada cómo en esa realidad esa chica tenía un problema que no nada más era de ella, sino era parte de su contexto entero, ¿no? Era, claro, era una violencia que se repartía entre todos. O sea, en realidad su mamá era golpeada y abusada también por el señor con el que estaba, pero al mismo tiempo entre que medio dependía de él económicamente y entre que no, y estaba también el hermano, o sea, en realidad todos estaban siendo víctimas de algo, claro, ¿no? Y ahora si lo ves en retrospectiva, o sea, ahorita obviamente la conciencia colectiva acerca de todos esos temas ya es más grande, ¿no? Ya está, ahora sí que ya está más consciente. Pero esos fueron como los primeros chispazos de cosas que te hacían ver la realidad, ¿no? Y tal vez por eso muchos ni siquiera querían verla, porque pues te sientes a veces tan identificado que hasta te da miedo, ¿no? Es que era la realidad, o sea, yo sentía que tú veías esas películas y era como, claro, están poniendo una película sobre, parece que la historia del vecino, del amigo, era así, la realidad en su máximo esplendor, ¿no? Junto con una especie de simplicidad, o sea, que siento que se veía también, por ejemplo, en la música, también sí, incluso hasta en la moda que había, o sea, como de menos es más, o sea, como de basta de ilusiones y de fantasías, no sé qué. Claro. Vámonos a lo que tenemos aquí, ahora. Claro, porque ¿no? Mira, si te acuerdas, en las novelas siempre te pasaban como una casa, un departamento de el más pobre si tú quieres, pero nunca era un departamento así como es en realidad el departamento de gente que no tiene tanto dinero, ¿no? O más bien que no tiene esos recursos, sino que siempre te pasaban el departamento de la telenovela con sus 2 recámaras y su baño, su cocina, que la mesa, que el refri, que todo, ¿no? Entonces, cuando salen estas películas y te muestran realmente esos barrios y ves cómo es esa realidad de que viven, tienes que salir por callejones y escaleras y calles o tienes que bajar mucho, etcétera, para llegar a un lugar donde ya está el transporte, ¿no? Entonces eso no se veía antes y tú estabas como muy cegado ante esa realidad y que gracias a este tipo de escenarios que ponían estas películas, pues ya te dabas cuenta, ¿no? De cómo era en realidad que vivía la gente de pocos recursos, ¿no? O de recursos limitados, porque pues tampoco, ya ni se sabe cuál es la clase media, la clase baja, la clase alta, porque ya ahora dicen, ¿no? Que la clase trabajadora, pues tienes que ganar alrededor de unos 20,000 y yo, ¿qué? ¿Cómo? Si no eres pobre, sí, somos pobres. No lo sabíamos. Entonces, exacto, entonces te creaban una fantasía en tu cabeza increíble de que cuando tú ibas a crecer, te iba a pasar eso, de lo que ¿no? podías aspirar, ¿no? Exacto. Pero cuando ves estas películas, pues entonces sí quedas viendo, por ejemplo, pues en Amarte Duele es donde se ve más esa referencia de 2 mundos, ¿no? Bueno, en casi todas, ¿no? De hecho hay alguien que es de familia adinerada y alguien que no. Y una cosa interesante que encontré es que en esta película que se llama la de ¿Y tu mamá también? Sí, creo que es esa. Uno de los protagonistas se llama Tenoch y el otro se llama Julio. Pero casualmente el que se llama Tenoch es el que tiene lana. O sea, el que tiene dinero, ¿no? Y el Julio es el de clase trabajadora, que sus papás son clase trabajadora. Entonces ahí también como que te están como ellos intentan, yo lo siento como que intentan cambiar los roles, ¿no? Como que intentan poner también qué pasaría, ¿no? Si realmente estos nombres tan digamos que ya rebuscados, pero de una lengua que tal vez sea como más mexicana o más acá, con más nacionalismo, se pusiera a esa clase social, ¿no? Entonces eso me parece muy interesante, cómo intentan meter también otro tipo de temas en esas películas, que no solamente son los temas que son tan controversiales, sino que poco a poco también van introduciendo
otras, o lo relacionan con otras cosas, ¿no? Como esto de las clases sociales, de los nombres que llevan los personajes también. También cómo usan, o sea, también cómo usan los símbolos en cada película, ¿no? O sea, por ejemplo, en Perfume de Violetas, bueno, el perfume que justo se roba ella y el olor y lo que ella está buscando y cómo es que, por ejemplo, está interesante en Perfume de Violetas cómo vemos dos realidades en donde las dos de alguna forma son pobreza, pero son una pobreza distinta en realidad. O sea, la de la protagonista es una pobreza extrema y la de su amiga es como menos pobreza, o sea, es pobreza pero no, o sea, es como entre empezando clase media, ¿no? Pobreza alta, si es que eso existe, ¿no? O sea, y eso hace una diferencia enorme, ¿no? Claro. Y cómo se al final también está lindo cómo plantean, o sea, la mamá de la protagonista en realidad está casada, o sea, tiene su familia, ¿no? Vamos a llamarle esposo, sí. Pero en realidad su pareja, hijos, lo que sea, y está siendo más explotada también, y tiene menos libertad, y por lo tanto tiene menos recursos, shala. La mamá de la amiga es en realidad una mamá soltera, que está trabajando y que pues, entonces solo tiene más libertad, y entonces tiene otra situación completamente diferente, y entonces otra atención con su hija, y otra paciencia y otro trato y otra relación entre maternidad entre madre e hija, ¿no? Sí. Y que al final eso también es lo que anhela la protagonista, que no puede, no tiene, o sea, no hay manera, o sea, claro. Y pues sí, la pobre señora entre que está haciendo el quehacer y está siendo violentada por el hombre y tiene un montón de hijos y tiene esto y todo, no puede ser mamá de ella, o sea, no es claro, mamá, sí, definitivamente, sí. O sea, no puede tener una relación fraternal con ella en realidad, ¿no? La otra, bueno, solo la tiene a ella, etcétera, entonces sí construyen un vínculo mucho más profundo. Eso se refleja definitivamente en las protagonistas, ¿no? Claro. Y eso tiene todo el tiempo símbolos, o sea, desde el momento en que ella se roba el perfume y está buscando como el aroma y al final suplanta a su amiga en la cama, ¿no? Es el haberlo encontrado, el haber, por fin, esto es lo que quiero, ¿no? Sí. O sea, una mamá, y básicamente no una vida ni rica ni nada, una vida con las necesidades básicas resueltas que no tenía. O sea, no tenía un lugar para dormir solo ella, no tenía un lugar seguro, no tenía un espacio, o sea, no comía bien, no podía tener la mayor higiene también que se podía, o sea, como para ella, ¿no? Como para ella no podía haber esa higiene, claro. ¿No? Y hasta a veces es un paisaje o es una cosa que nos muestran de la realidad de las mujeres desde muy chiquitas, ¿no? O sea, porque pues ellas están adolescentes. Y de la vulnerabilidad. Exacto. O sea, en realidad ella, por ejemplo, con su hermano, los dos están en la misma situación económica. Pero ¿qué tal? La que terminó siendo obviamente, pues sí, más violentada y víctima de otras situaciones fue ella. Y sí fue por ser mujer. Y la manera en cómo plantea también todas estos aspectos que atraviesan a las mujeres, además esa situación lo hace muy bien esa directora, claro. ¿No? O sea, la verdad yo creo que ahí lo hace muy muy bien, y creo que justo así lo van logrando todas estas películas. O sea, van teniendo, por ejemplo, en Amores Perros, la forma en cómo el perro es un símbolo, ¿no? O sea, suena muy obvio, pero sí lo es. O sea, la forma en cómo, por ejemplo, la segunda historia, que es la de la chica con la pierna, que tiene su perrillo, que se pierde en el piso. O sea, el perro se pierde y entonces hay toda una cosa que sucede. O sea, la relación se desmorona, básicamente pierde la pierna, se da cuenta que ya no hay manera que vaya a regresar a su vida de antes. Que vuelva a hacer lo mismo. Perdió por completo ya su carrera profesional. Claro, imagínate, y no solo su carrera profesional, también su independencia. Todo, su independencia, su carrera profesional,
su forma de vivir, su relación amorosa está destruyéndose, como su casa, que ese es el otro símbolo, ¿no? Por ejemplo, esa historia está llena de símbolos, tanto el cartel que ella ve afuera, como el piso que se está rompiendo cada vez más, como el perrito, etcétera. Al final ella regresa a su casa, ya encontraron al perro, hay un encuentro ya con su realidad, ve ese cartel en donde está ella, ya no está ella, ya. Ahí se entiende, es la conclusión. O sea, de que ya fue, de que ahora tiene que ser otra cosa, pero de alguna manera sí hay un reencuentro final entre ella y su pareja, porque incluso en esa situación él la abraza y bueno, están juntos en esa situación extraña, ¿no? Pero así se ven en todas las... me gusta mucho el uso del símbolo en todas las películas de eso de... En todas las películas de esa temporada. En Sexo, Pudor y Lágrimas, por ejemplo, creo que ahí se nota mucho también el recurso de como las frases, como el guión, o sea, cómo usan el guión y cómo lo intercalan muy bien con la escenografía. Ándale. Lo hacen, pero padrísimo. O sea, tengo entendido que está basada más bien antes era una obra de teatro y después lo filman y se hizo la película. Creo que eso se nota. Y creo que se nota porque me parece que el teatro tiene mucho de eso, tiene una escenografía, ¿no? Entonces como que el guión está muy engarzado, tiene que tener a veces cierta como economía de la escenografía y los objetos que usan, entonces como que vamos a llamarle el guión o lo que dicen, como que va engarzado como con los objetos y con cómo se van a mover en el teatro y todo, ¿no? Wow. Y creo que eso se ve muy bien en Sexo, Pudor y Lágrimas, o sea, desde el principio, desde la escena 1, en donde todo el tiempo están hasta hablando como entre doble sentido, no solo me refiero a un doble sentido morboso, sino literal de cómo significa dos cosas una misma frase, ¿no? O sea, y me acuerdo que de las primeras escenas es una en donde él le dice algo como de su carrera y de que tienes que escribir no sé qué, y de repente sale volando las hojas y sí, es que es el aire, que no sé qué, no. Entonces hay dos conversaciones ahí, lo que está pasando con las hojas y el aire y que la ventana está abierta y no sé qué, pero lo que está de fondo, que es un problema en la relación de ambos, ¿no? O sea, que ella está insatisfecha y que él no la puede satisfacer en ese sentido, ¿no? Sí. Entonces, todo el tiempo hay dos conversaciones, siempre, o sea, incluso también esta escena que a mí se me hace muy impactante, de verdad que es de las escenas que más escalofríos me dan por el grito, por lo que se escucha cuando esta pareja de casados, pues ves que una de ellas tiene un problema como sexual para tener sexo, y entonces él básicamente la viola y está la invitada escuchando eso en la sala y tú también escuchas los gritos de ella y sabes que o sea, a mí esos gritos, sabes que no es algo chido que esté pasando, ¿no? No, pero además, o sea, sabes lo que está pasando, sabes que la que está en la sala sabe lo que está pasando, estás en esa como, ¿no? Como en ese shock, porque además sí se escucha, o sea, sí impacta, auditivamente impacta. De ahí sale él y tiene sexo con la de la sala. Jesus. Y la de la sala sabe lo que acaba de pasar, sabe de dónde viene él. O sea, es esa clase de escenas, a mí esas escenas se me hacen despiadadas, así. No hay tregua, o sea, no hay tregua de... La hay hasta cierto punto, pero siempre hay otra cosa, ¿no? Y ahí ellas no eran amigas. Y entonces ahí suceden siempre también igual dos cosas, ¿no? O sea, está paralelamente pues que están violando a la chica y está la de la sala. Después él se va con la de la sala y ves a la otra chica sufriendo y hay otra vez dos discursos, ¿no? Y así todo el tiempo te lleva, o sea, no hay un discurso nada más, todo el tiempo hay dos que están paralelamente diciéndotelo, ¿no? Con un ritmo además que a mí se me hace rápido, o sea,
creo que... ¿Cómo no te deja digerir algo cuando ya estás viendo otra cuando cosa? Cuando ya está en otra cosa y está en Carmen. otra cosa, claro, Sí, en realidad sí. una misma conversación, se ven siempre lo de dos conversaciones, ¿no? O sea, en donde un personaje entre que está hablando de no, pero no sé, pero esto no hay que hacerlo, que no sé qué. Y por el otro lado están hablando también de los problemas que están teniendo, ¿no? Sí. O sea, eso se me hace impactante y al final te muestra la soledad que hay. O sea, sí se me hace una mirada muy interesante también, por ejemplo, hacia el sexo. Sí. Pues de cosas que no se hablaban tampoco y que seguramente muchas personas pasaban por eso mismo, pero no lo podían nombrar porque no era tan normalizado el hecho de que pues si es tu pareja, pues básicamente puede hacer lo que quiera contigo, que bueno, o sea, son películas que también yo creo que no tienen una fecha de caducidad porque te siguen haciendo reflexionar acerca de lo que está pasando, de lo que pasó y de lo que tal vez se ha avanzado o no, porque pues todavía existen ese tipo de escenarios, ¿no? Ahora en 2025. Sí, claro. Y es increíble pensar cómo esas películas de los 2000 fueron las primeras que retrataron esas escenas, ¿no? Tan crudas y tan reales. Y cuando las veías y las personas que tal vez estaban pasando por esos momentos, como que, bueno, yo no pasé por eso, ¿verdad? En ese momento, pero sí me imagino como que se choqueaban un poco y decían, ay, ¿a poco eso está mal, no? O eso se escucha muy cruel. Y yo no sé a quién le hacía, ojalá y a alguno le hubiera hecho como clic, algún ser humano por ahí dijera, no manches, eso que estoy haciendo sí está mal, ¿no? Aunque sea mi pareja debo respetarla, o cosas así, ¿no? Ojalá que sí hubiera servido para eso. Yo creo que tal vez sí, uno que otro dijo, ay, sí, o sea, tienes razón esa película, ¿no? Pero pues sí es como está bueno regresar ahí para ver cómo es que era tan normalizado antes todas esas situaciones. Sí. Y que ahora pues tratamos de ya no hacerlas normales, pero pues muchas veces... En todo caso ya son más fáciles de señalar, ¿no? Exacto. O sea, como que en ese tiempo como que yo tengo esta sensación de algo se siente mal, pero no termino de entender qué es. Exacto. ¿No? Y ahorita es como que ya está más dibujado el panorama de, no, esto no está tan chido. Como que antes no te cuestionabas, ¿no? Pues yo siento que aunque te lo cuestionabas, es difícil ir, o sea, se dice fácil hay que ir contracorriente, pero en realidad es difícil, o sea, estás en una época, o sea, estás cegado por tu alrededor, por la sociedad que tiene normalizadas cosas y que tú también te hicieron que tú normalizaras cosas. Sí, y que entonces estás ahí y dices, esto no, creo que no está bien, esto no sé qué, no sé qué. Pero en realidad no sabes no terminas todavía, y ya más bien ahorita después de tiempo dices, esto, era esto, era esto otro, no, o sea, ya desde acá es más fácil como discernir. Ya puedes, por lo menos ahora ya se puede nombrar todo, ¿no? Nombrarlos. Y poder decir así como, porque pues antes hasta te decían, hasta las leyes, así, pero es tu pareja, no te puede violar, ¿no? Claro. Y ahora sí es como dices, aunque sea tu pareja, claro que sí puede haber una violación porque te está violando porque tú no quieres, ¿no? Claro. Entonces el hecho de que te cases con alguien por todas las leyes que quieras no quiere decir que es tu dueño o tu dueña, porque pues igual puede ocurrir de los lados, ¿no? Pero pues no quiere decir que es tu dueño y que a la hora que esa persona quiera, pues ahí vas a estar para él, pues no, claro. O sea, ahora ya lo puedes decir, ya puedes pensarlo, ya hasta le puedes decir, oye, pero pues si no soy tuya, ¿qué te pasa? Ya le peleas, ¿no? Pero yo creo que antes, pues precisamente era un sentimiento de por eso hablo acerca de cuestionarse, ¿no? De decir, ¿a poco está mal esto? ¿A poco yo puedo tener derechos? ¿A poco yo puedo decir que no y no soy una mala esposa o una mala mujer, ¿no? ¿A poco yo puedo decidir sobre mi cuerpo y está bien, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, ahí empezó, bueno, no, tal vez mucho antes, pero abiertamente, justamente con estos temas, con estas películas, con todo eso que pasaba en las pantallas, era donde nos podíamos dar más cuenta de las cosas, había más gente cuestionándose, más gente a favor de eso y más gente en contra, o sea, ya había más debate acerca de todos los temas, ya se podía escuchar en televisión abierta, en los programas que tenían para jóvenes, ¿no? Los de radio que ya hablaban acerca de las películas.
Entonces ya el tema se empezó a abrir un poco gracias a eso, ¿no? Sí. Se empezó a generar como ese debate, esa conciencia, eso pues de ya no dejar que solamente lo que unos decían que estaba bien, eso era lo que estaba correcto, ¿no? Claro. Más bien ser autocríticos, de decir, que por otro lado, justo yo, no me acuerdo que le decía que noto como dos cosas, ¿no? Como que siento que más bien esta época, o sea, veo como esas películas y digo, claro, ahora esta época me parece que tiene unos retos distintos, ¿no? Yo creo que lo que pasaba en esa época era, por ejemplo, pienso en el crimen, pienso en la delincuencia, ¿no? Que era como un poco todavía mano armada, los celulares sí ya habían, pero no era algo que tuvieran todos, incluso el mismo internet no era algo que usaran todos, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad el crimen organizado, por ejemplo, era otra cosa al que hay hoy en día. O sea, hoy en día tienen otra tecnología, es otra cosa, ya no es el que de repente sale con una navaja y ya no solo es eso, ¿no? Es otro tipo de problemas, y yo a veces eso lo noto, o sea, como que veo esos escenarios y digo, sí, esa época en donde hasta la manera de relacionarse era distinta simplemente porque no estaba tan atravesada por las redes sociales, por los celulares, ¿no? Claro, la comunicación era lenta, era otra, el ver a tus amigos, etc. O sea, definitivamente relacionarse, y sí, la adolescencia y la juventud era otra. Sí, exacto. ¿No? O sea, a comparación de ahora, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos ciertas facilidades y podemos ver ciertos problemas, pero definitivamente tenemos también otros problemas que antes no se tenían. Exacto. Y otras gravedades y otros retos y etcétera, ¿no? Ahora yo pienso que el problema es la demasiada información. O sea, que es mucha información que tienes de todos lados, que al final ya como que no sabes qué creer, no sabes qué es verdad, no sabes qué es mentira, no sabes qué es un rumor, no sabes qué es un chisme y no sabes qué es lo que realmente está pasando, ¿no? Entonces ese es el gran problema de tener tantos recursos tecnológicos a la mano, ¿no? Que ya no sabes qué hacer con tanto, auxilio, ¿no? Claro, claro. Entonces, pues sí, para todas, y bueno, yo sí me pongo a pensar de ahora en adelante las nuevas generaciones, tal vez, pues ya que hablamos de independencia, tal vez con estas películas logramos cierta independencia de ideas, ¿no? Independencia pues de cosas que nos habían metido que así eran y que logramos entender que no, pero ahora, como tú dices, los problemas son otros y que también nos hacen no ser independientes, sino pues dependientes. ¿De qué? De la información del teléfono, de qué es lo que está pasando en el mundo. Pues ves ahí, tú ni sabes si te está diciendo la verdad o no. No, de hacer cosas, o sea, ya todo lo preguntamos, yo también me incluyo. ChatGPT, sí. Necesito hacer esto, ChatGPT, hazlo por mí, ¿no? Sí, creo que actualmente tenemos otros retos. Tenemos que independizarnos ahora de otra manera, ¿no? Tenemos que pensar las cosas, y el ir contracorriente actualmente ya requiere otras vías, otros caminos, otras formas. Sí. Creo que nos faltó mucho tiempo para hablar de muchas otras películas. Sí, pues es que está cañón. Pero después yo creo que haremos una segunda parte. Sí, porque son aparte de los temas, hablar de la música, de quiénes las hicieron, no, todo es un mar ahí. Todo es un mar de información, pero por el momento yo creo que pues hasta aquí llegamos. Aquí lo vamos a dejar con esa incógnita, ¿no? De pensar qué nos hace independientes ahora que ya... O qué nos hace también dependientes. Exacto. ¿No? O sea, ¿qué es lo que... Sí, de qué dependemos y de qué ya no, y cómo nos liberamos. Exacto. Ahora de estas nuevas cadenas, ¿no? Es que es caer en un círculo vicioso. No, yo pienso que siempre que no seamos autocríticos, que no sepamos nosotros diferenciar entre lo que queremos, entre nuestros ideales y lo que nos están imponiendo, entonces ahí es donde está la onda, donde vas a ser siempre dependiente de algo,
y de alguien. Y de alguien. Pero entre más tú te informes con fuentes veraces, pues entonces más te vas a formar tú una propia idea de algo, y tener autocrítica te va a ayudar a ser independiente de cualquier cosa, porque van a venir y ¿por qué no le preguntas a ChatGPT, no? Pero tú puedes decir, pero pues es que no tiene todas las respuestas, ¿no? O pues lo puedo investigar en otro lado. O igual y si lo investigas con ChatGPT, pero en todo caso hacer uso de la interpretación y literal de no te quedas ahí, ¿no? Ajá, o sea, bueno, los robots por ahora sí se quedan como solo en órdenes y ajá, pero pues en otros aspectos, ¿no? Es la pequeña ventaja que todavía tenemos de ellos, su pequeña diferencia, pero pues eso, más bien buscar estos nuevos caminos para ser autocríticos, para poder vencer estos nuevos retos. Exacto. Diferentes retos. Pero pues nada, feliz 15 de septiembre. Sí. Vayan a dar el grito, feliz, disfruten. Hay que dar el grito. Antes de que se revelen los robots también. Antes de que se revelen o empieza una tercera guerra mundial. Ándale, ay no. O todo al mismo tiempo, ¿no? Empieza una tercera guerra mundial con robots y aliens y el mundo se destruye y ya no haya ni grito, ni sombreros, ni nada. Ni bandas en los zócalos de las ciudades. Exacto. Hay que disfruten. Y pues nada más recomendarles también pues que vean estas películas que son muy buenas y que creo que nunca van a pasar de moda. Aquí pusimos Perfume de violetas, Amores perros, Amarte duele, Sexo, poder y lágrimas, El crimen del padre Amaro y Tu mamá también. Y la tuya pero también. Hay muchas otras. Investiguen. Muchas otras. Exacto. Bueno, pues ojalá y pues sí se cuestionen y hayamos dejado una nueva información en sus oídos. Y ya, y pues disfrutemos porque igual algún día todo terminará. Igual vamos a terminar todos en el mismo lugar. Exacto. Bye. Diálogos sin fondo.